Hola y bienvenidos una vez más a Savitri Creaciones. ¿Te gusta la belleza y la armonía de los atrapasueños? En este video tutorial te guío paso a paso para que aprendas a crear el tuyo. Daremos vida a esta hermosa creación mientras nos sumergimos en la calma interior. Vas a necesitar hilos de diferentes colores. Yo voy a emplear estos 3 tonos y un aro de 13 centímetros de diámetro. Vas a envolver el aro con uno de los colores y a continuación lo que vas a hacer es que vas a hacer las marcaciones. Vamos a dividir este aro en 10 secciones. Luego vas a tomar un hilo de aproximadamente 3 metros y lo vas a amarrar en el aro. Ahora vamos a realizar las secciones. Vamos a hacer una más a manera de ejemplo. Así es como se ve y vas a continuar de esta manera hasta que termines de realizar todas las secciones. Te quiero mostrar cómo voy a realizar la última sección. Simplemente pasas la aguja normal y posicionas el hilo justo donde iniciaste. Bueno, aquí ya tenemos todas las 10 secciones. Este es nuestro punto inicial. Enseguida lo que haremos será pasar la aguja de la siguiente manera. Vamos a realizarlo una vez más. Así. Enseguida lo que vas a hacer será continuar con esta ronda de esa manera hasta que llegues al punto inicial. La manera en que vas a cerrar esta segunda ronda es la siguiente. Ahora, en esta tercera ronda que va a iniciar, lo que vas a hacer será pasar la aguja por fuera del aro. Y vas a caer en cada una de las secciones, de esta manera. Si este video tutorial está siendo de tu agrado, te recuerdo que puedes dejar tu me gusta, compartirlo y comentar para seguir viendo este tipo de contenido de manera gratuita. Vas a continuar con esta tercera ronda, como lo vimos hace un momento, pasando el hilo por fuera del aro hasta que llegues al punto inicial. La forma en que vas a cerrar esta tercera ronda es la siguiente. Y para dar inicio a esta siguiente ronda, lo que vas a hacer es que vamos a continuar tejiendo como lo venimos haciendo. Y sigue de esta forma nuevamente hasta que llegues al punto inicial. Vamos a hacer esta siguiente ronda de la misma manera, exactamente igual. Así que continúa hasta el inicio. Ahora, vas a tomar
todas las cuerdas a excepción de la primera, como ves aquí en pantalla, y vas a pasar por ahí la aguja de este lado y de este otro lado también la vas a sacar, dejando ese primer hilo libre. Vamos a hacerlo una vez más. Dejas la primera cuerda libre o el primer hilo. Lo mismo de este lado. Ahora, para realizar esta ronda que viene, vas a tomar los 3 hilos de aquí abajo y vas a pasar la aguja por ahí. Lo mismo de este lado, tomas los 3 hilos de abajo o del interior. Los 3 hilos de abajo o internos y de este lado lo mismo. Continúa de esta manera. Ahora, lo que vamos a hacer será hacer las divisiones en el centro. Entonces, pasas la aguja. Bueno, pasa el gato primero. Ahora sí, pasa la aguja de esta manera y lo ubicas justo en la mitad de la sección. Si aún no lo has hecho, te invito a unirte a nuestra comunidad creativa haciendo clic en suscribirme y activando la campana de notificaciones para no perderte próximos videos. Listo, así es como se va viendo. Entonces vas a seguir seccionando, pasando por la mitad de cada sección hasta llegar al punto inicial y deberá verse algo así. Aquí voy a pasar la última vez, pues ya para finalizar esta ronda. Y así ya habremos pasado por todas y cada una de las secciones, como te das cuenta. Ahora, aquí voy a cortar el hilo porque voy a hacer cambio de color. Entonces alista tus tijeras y corta sin miedo. Para agregar el nuevo color, yo voy a emplear este rosa. Lo que vas a hacer es que desbaratas un poco y agregas un poco de pegante y listo. Ahora voy a rehacer esta parte que había desbaratado. Y voy a empezar a pasar 2 veces por cada sección. Entonces aquí voy la primera vez. Y la segunda vez. Es importante que pues cuando pasemos estas 2 veces nos cercioremos de que las 3 secciones nuevas queden con la misma distancia. Listo, aquí ya está. Paso a la siguiente sección nuevamente 2 veces. De esta manera. Voy a avanzar hasta que llegue a el punto de partida. Entonces, ya que has llegado a este punto de partida, vas a abrazar estos 2 hilos y pasas. Voy a tratar de acercarlo un poco para que lo puedas ver mejor. Entonces estos 2 hilos los abracé. Ahora voy a empezar a pasar por todas y cada una de las secciones, cayendo en la mitad, cayendo o ubicándome en la mitad de cada sección.
sigue y ya nos vemos. Listo. Aquí voy a repetir el ejercicio. Voy a tomar los 2 últimos hilos. Paso por ahí. Y continúo de la misma manera. Este es el tejido básico del atrapasueños. Así que lo que haces es que siempre pasas por la mitad de cada sección. Hago un pequeño paréntesis. Te invito a buscar mi perfil de Instagram @savitricreaciones y unirte a nuestra comunidad para explorar más consejos de tejido. Vas a continuar de esta manera y voy a cortar nuevamente porque voy a hacer cambio de color. La idea es que voy a seguir con este color lila y voy a seguir realizando el tejido básico del atrapasueños. Así que simplemente seguimos tejiendo como lo venimos haciendo. A medida que te vas aproximando al centro, se vuelve un poco más complejo y por el número de secciones, que en este caso son 10, pues que a diferencia de otros atrapasueños que he hecho, que son 8 secciones, pues vas a notar que el tejido requiere más tiempo y, como lo mencionaba hace un momento, tiende a hacerse un poco más compleja la manipulación, pero pues bueno, todo es cuestión de paciencia y de que disfrutes el proceso. Bueno, aquí vamos a realizar alrededor de 3 series o 3 rondas de este color. Una vez tengas las 3 rondas de color lila, vas a agregar un nuevo color. En este caso, yo agregué rosado nuevamente y voy a continuar con azul. Como te das cuenta y lo que decía hace unos minutos, bueno, aquí ya el tejido requiere más atención, más cuidado, porque las puntadas se van haciendo más pequeñas. Aquí pues ya es importante que tú encuentres la manera de trabajo que te quede a ti más sencilla. Yo paso la aguja de esta manera. Y estoy pasando por todas y cada una de las secciones. Bueno, voy a realizar esta ronda y una más, es decir, 2 en total, y agregaré una cuenta, en este caso de color rosado. Y bueno, yo por aquí, como siempre, ya tengo listas las plumas que voy a emplear para dar fin a nuestro atrapasueños. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este video. Espero que hayas aprendido algo nuevo el día de hoy. Espero que te animes a hacer tu atrapasueños. Si lo haces, me encantaría saberlo, me encantaría que lo compartas, como algunas de ustedes lo han hecho a través de Instagram. Bueno, les recuerdo además lo importante de dejar tu me gusta, compartir este video y dejarme tus comentarios para seguir viendo este tipo de contenido de manera gratuita. Por otra parte, si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a este canal haciendo clic en el botón aquí abajo, suscribirme y activando la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando subo nuevos videos. Y finalmente te invito a unirte a mi comunidad. En Instagram me encuentras como Savitri Creaciones, también me encuentras así en Facebook. Espero que te encuentres muy bien y te envío un gran abrazo.